Buenas tardes. Pues vamos a dar comienzo a esta mesa. Em, a mí me tocó el papel de presentar y moderar, ¿no? Voy a leer brevemente también las semblanzas, muy breves, de los profesores, profesoras que están con nosotras. Muchas gracias, ya los empezamos a ver. Yo tengo los papelitos, ¿eh? Entonces, sorry. Bueno, voy a presentar en primer lugar a la doctora Soledad Álvarez, que va a ser quien va a participar en primer lugar. Em, Ella va a presentar algo que se llama Movilidad, Control y Transformaciones Espaciales en las Américas, una reflexión sobre el legado de los tiempos pandémicos. Ella es antropóloga y geógrafa humana, investiga la interrelación entre movilidad, control y transformaciones espaciales, no especiales, en las Américas, destacando la región andina como conector global en los corredores migratorios de las Américas. Combina un análisis histórico y multiescala con la etnografía multisituada y la etnografía digital. Se centra en les migrantes latinoamericanas, caribeñas, africanas y asiáticas, incluyendo adultos y niñas, irregularizades en tránsito y particularmente hacia Estados Unidos y otros destinos latinoamericanos. Entonces, ella ha participado en muchos proyectos, ¿no? Sí, son semblanzas muy grandes, por eso voy a tratar de, pues sí, de disminuirlos, ¿no? Fundó y coordinó el proyecto digital transnacional Inmovilidad en las Américas y COVID-19, entre otros. Participó también en el mismo proyecto en el que participaron otras queridas integrantes, ¿no? Entre ellas nuestra querida Vale, y es autora del libro Frontera Sur Chiapaneca, El muro humano de la violencia. Y desde 2023 es profesora en los departamentos de antropología y de estudios latinoamericanos y latinos en la Universidad de Illinois en Chicago. Voy a presentar de una vez a todos, ¿no? Sí, ¿no? Así le hicimos y nada más les voy dando la palabra. En segundo lugar, tenemos al doctor Guillermo Castillo Ramírez, territorialización de los procesos de contención migratoria en regímenes regionales de fronteras, Centro Norteamérica, la producción política de la criminalización en tiempos de pandemia. Guillermo es investigador titular definitivo del Departamento de Geografía Social, Universidad Nacional Autónoma de México, y es doctor y maestro en antropología por la UNAM, así como todas las doctoras que andan por aquí, ¿no? Son miembros del SNI y ha publicado artículos también en muchas revistas de geografía y ciencias sociales, y la revista, por ejemplo, Mexicana de Ciencias Políticas. Los más recientes libros de él son Migraciones Centroamericanas en México, Procesos Socioespaciales y Dinámicas de Exclusión, Procesos Territoriales en México, Conflictos y Actores Sociales en contextos étnico-rurales. Ahora, nada más una cosa antes, porque no se me vaya a olvidar cuando acabe de leer los currículums. Vamos a cambiar un poco a petición de ustedes la dinámica. No va a ser siguiendo la idea de conversatorio, sino que ustedes tengan sus 15 minutos, ¿no? Cada una para su presentación. Bueno, en tercer lugar tenemos a la doctora Alejandra Ramírez, Actos Ciudadanos y Economías Ilícitas, reconfiguraciones sociales desde las fronteras en el caso boliviano. Alejandra es socióloga y labora en CESU UMS en Cochabamba, Bolivia. Ella ha trabajado en los temas de construcción de la ciudadanía transnacional de la migración boliviana en las redes sociales, la migración de retorno a Bolivia y más recientemente la presencia
de la migración venezolana en aquel país. Participante también de la red Inmovilidades en el marco de la investigación sobre la sociedad, perdón, sobre la ciudad transnacional, asesoró la tesis de Nancy Wense, quien estudió la migración desde Cochabamba hasta Madrid. Bueno, también contribuyó en su momento con un artículo en el libro Intersecciones Urbanas y bueno, también tiene muchas publicaciones, ¿no? Por ejemplo, nada más tomando una así, Abuelo de pájaro, linchamientos y dinámicas sociopolíticas y económicas, ¿no? Estudio de caso en Cochabamba, Bolivia, etcétera. Y por último, tenemos el doctor Yerko Castro Neira, que nos va a plantear el impacto del género y los casos de violencias contra mujeres en la investigación etnográfica con personas migrantes. Apuntes, a debatir. Así es, ok. Profesor de Antropología Política en la Universidad Iberoamericana de México desde el 2008. En sus estudios se ha interesado por los fenómenos políticos y las violencias asociadas a las movilidades humanas. Particularmente ha puesto atención en el análisis del régimen del control migratorio y las distintas situaciones que experimentan migrantes, desplazados y demandantes de asilo. El interés por comprender las violencias extremas y las sociedades en movimiento ha capturado su atención, lo cual se ha traducido también en un énfasis por estudiar justamente los desafíos metodológicos y etnográficos de trabajar en este tipo de violencias. También ha publicado mucho, incluso con sus alumnos, alumnes, eh, en varias revistas de investigación. Y la última investigación, publicación colectiva reciente, ya de este año, es Movilidades Humanas en Crisis, estudios comparados en las fronteras de las Américas y Europa, donde coordina junto con otros colegas, ¿no? Otros colegas. Bueno, pues nada más me gustaría añadir que bueno, pues son gente muy querida, quizás algunos no conocidos en persona, pero que tenemos muchos nexos, ¿no? Afectivos y de académicos. Muchas gracias, Yerko, también por organizar este eje que creo que se empezó a abordar en las otras mesas, ¿no? Acerca justamente de las violencias, el crimen que desgraciadamente nos atraviesa a todas, a todes. Bueno, pues le vamos a dar la palabra sin más a Soledad y bueno, me toca moderar, entonces sí voy a levantar el papelito cuando sea, ¿ok? Muchas gracias, Soledad. Cuando tú ¿Pueden digas. ver? ¿Pueden ver? Sí. Mu- Sí, se escucha. Se escucha y ven, ¿no es cierto? Bien. Bueno, muchísimas gracias, Margarita, por la presentación. Compañeros, qué gusto estar con ustedes. Yo quisiera saludar a la audiencia en la Ciudad de México y decirles que es un gusto inmenso para mí acompañarles en la celebración número 30 del posgrado y también agradecerle a Federico por la invitación. Quería decirles muy rápidamente que el espacio de diálogo en el Seminario de Estudios Transnacionales con Federico y con colegas tan queridos fue fundamental para mí durante mi formación como antropóloga en México. Les agradezco mucho por eso y de hecho ese espacio además me regaló una hermana de vida, nuestra amada Vale Glockner, así que por todo eso para mí es un honor estar esta tarde con ustedes. Mi intervención se va a centrar en la interrelación entre movilidad migrante, control y transformaciones espaciales de nuestro continente como legado de la pandemia. Y en la primera parte lo que quiero hacer es compartir los aprendizajes que tuvimos en el proyecto Inmovilidades y COVID en las Américas. Y en la segunda, a partir de mi trabajo etnográfico, hacer un zooming en el corredor migratorio región andina Centroamérica
que desde la pandemia, como ustedes saben, ha captado muchísima atención por el masivo cruce por la selva del Darién, que claramente ilustra esa compleja interrelación entre movilidad, control y transformaciones espaciales. Y quiero cerrar con algunas reflexiones a discusión con ustedes. Cuando en marzo del 2020 se declaró la emergencia sanitaria global, con los colegas que están en esta mesa y más de 50 investigadores trabajando en Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe, nos reunimos virtualmente para preguntarnos por los impactos que el COVID traería a la población migrante en las Américas. Así surgió el Inmovilidades, un proyecto colectivo digital trilingüe que, adoptando una mirada comparada regional, le tomó el pulso a cómo los estados respondieron en materia migratoria, cómo los migrantes resistieron y cómo la tensión entre movilidad y control dio transformaciones espaciales en ciertos cruces y lugares de espera en nuestro continente. Con el Inmovilidades descubrimos el poder del espacio digital para tramar una comunidad de afectos que en ese momento nos abrazó y nos permitió sostener una investigación militante vía etnografías digitales con la población que trabajábamos. Mantuvimos contacto con colectivos de migrantes vía conversatorios y asambleas, con mujeres migrantes, con solicitantes de asilo, con deportadas y también con familias en tránsito. Creamos así el mapeo polifónico, que es un audiomapa digital con voces de migrantes mostrando sus estrategias de lucha pandémica, como montar cocinas colectivas, huelgas públicas, trabajo común, organización contra la enfermedad, casas en ruta, etcétera. Y esos hallazgos, entre otros, es lo que configura la web del proyecto, que en realidad es un archivo digital de la movilidad y el control en pandemia. Nuestra investigación nos enseñó que entre 2020 y 2021 una serie de medidas de control excepcionales fueron adoptadas. Las fronteras regionales se cerraron y, en los casos que tienen en ese slide, se militarizaron. Se suspendió o limitó la regularización migratoria o la solicitud de asilo. Se impusieron visados, se confinó a migrantes a limbos jurídicos y tiempos de esperas en campamentos transfronterizos inhumanos, y a la par se reformaron los marcos legales con giros antimigrantes en Estados Unidos, en Chile, en Ecuador y en Perú. La pandemia produjo, como lo entendimos, una excepcionalidad de facto en materia migratoria bajo el argumento de contener al virus, que en realidad exacerbó un giro punitivo que venía en curso en la región desde la segunda década del siglo XXI. Esas medidas repercutieron en la movilidad migrante. En los primeros meses, las migraciones transfronterizas se desaceleraron, pero no cesaron. Y fue a partir de julio de 2020, ante la inevitable recesión, que los tránsitos irregularizados, sobre todo Estados Unidos por el corredor que conecta la región andina al norte, a Chile por el corredor que conecta la región andina al sur y a Trinidad y Tobago por el corredor que conecta la región andina con el Caribe, se reanudaron, incrementándose hasta el presente. Y en la medida que esos tránsitos se sostenían, atestiguamos cómo ciertos espacios transfronterizos se transformaron en escenarios de desmedida represión estatal y violencia contra migrantes. Para 2021 nos quedó claro la tajante distinción entre las formas militarizadas y bélicas de control terrestre y la biopolítica sanitaria y los dispositivos de bioseguridad para controlar la movilidad por el espacio aéreo. Los caminos terrestres se tornaron en realidad en espacios de disputa y los corredores migratorios en lugares de tránsito entre la vida y la muerte, donde infancias migrantes fueron protagonistas, tanto como familias, madres y padres solteros, familias nucleares o extendidas, y nos quedó claro también que durante ese tiempo la circulación de información digital destronó el monopolio que antes tenía en los coyotes. Así se abrió una opción para que migrantes se autoguíen y solo tengan que pagar a coyotes o a guías en ciertas trochas o en cruces muy complejos como el Darién. Los 3 años pandémicos, haciendo eco a la CEPAL,
mostraron nítidamente que la convergencia de prolongadas crisis signa a nuestra región. Crisis económica, de los sistemas de salud y protección social y crisis de seguridad pública. Al 2023, más del 35% de la población vivía en la pobreza, más del 50% de la población económicamente activa trabajaba en la economía informal en condiciones de hiperexplotación y además América Latina no solo es hoy la región más desigual del mundo, sino la más violenta, algo que se exacerbó en la pandemia, sobre todo en países sudamericanos. Este acelerado deterioro de las condiciones de vida que ha sido vertiginoso realmente es lo que ha provocado que los tránsitos irregularizados sin precedentes se dirijan hacia Estados Unidos y que el corredor entre la región andina y Centroamérica se vuelva tan notable. Ahora me concentro en ese espacio transnacional. En la última década, la región andina se tornó en un conector hiperdinámico en las Américas, no solo por el masivo éxodo de casi 7 millones de venezolanos, sino porque migraciones de Ecuador, Perú, Colombia, Haití, Cuba, Brasil y de países africanos y de Asia, aunque en menor medida, lo atraviesan. Se trata de migrantes que llevan una, dos o tres experiencias de tránsitos previo. De Haití a Brasil, luego a Chile y ahora Estados Unidos. De Venezuela, Colombia, Ecuador a Perú y luego Estados Unidos, o de algún país de África a Brasil y luego Ecuador y luego Estados Unidos, o de deportados en tránsito que se devuelven a Ecuador o a Colombia desde México, de Estados Unidos y que recomienzan la ruta. Los corredores migratorios como ese son espacios transnacionales conectores, desiguales y cambiantes que surgen de la disputa entre movilidad y control. El corredor de la región andina Centroamérica fue tomando forma en la década de los 70, cuando inician tránsitos andinos a Estados Unidos. El desplazamiento de colombianos a Panamá durante los 90 también lo va moldeando, lo mismo que de migrantes asiáticos y africanos en ruta a Estados Unidos, aunque a cuentagotas. Será en la última década y sobre todo durante el tiempo pandémico que ese corredor se consolide. Miren ustedes las cifras panameñas que hablan por sí mismas. Entre 2016 y 2023, el número de migrantes que lo cruzó se disparó de 30,000 a 530,000. Aunque la mayoría son venezolanos, también hay gente que viene de Ecuador, de Haití y de todos esos 34 países del sur global. Esas dinámicas han provocado cambios espaciales en Necoclí y Metetí, dos ciudades claves en ese corredor migratorio. Al reconstruir las trayectorias migratorias de más de 35 migrantes, observé que ellos se tomaban su tiempo para describir su experiencia en Necoclí. Denis, por ejemplo, un ecuatoriano de 24 años que transitó durante 3 meses desde Quito a Chicago por tierra, atravesando esos 23 lugares, dijo lo siguiente: llegar a Necoclí fue impresionante por los miles de migrantes que acampaban en la playa y deambulaban por la ciudad. Oí idiomas y conocí a gente que nunca había visto, rusos, chinos, gente de África, de India y de Brasil. Como Denis, 1,000 y 2,000 migrantes llegan al día a Necoclí y ahí esperan antes de entrar al Darién. Esperan a recibir transferencias, a encontrar trabajos para pagar a los guías que trabajan para el Clan del Golfo, el cartel de droga más grande de Colombia, que hoy está en control del lado colombiano del Darién. Si bien la presencia migrante lleva años en Necoclí, el pequeño municipio no ha expandido la infraestructura urbana para dar acogida temporal. La mayoría de migrantes acampa en la playa o duerme al aire libre y como consecuencia, el sistema sanitario ha colapsado, hay muy poca protección estatal para los niños o adultos, que son además del blanco de mucha violencia urbana que circunda. Hay otras transformaciones de índole económico, como dijo el propietario de un hotel. Aquí los migrantes salen de las alcantarillas. Al municipio no le gusta, pero a nosotros sí. Con la pobreza que hay en Necoclí, nosotros hemos hecho nuestro agosto con los migrantes. Sin control municipal, los precios de los hoteles, vivienda, transporte y comida se han disparado para los migrantes.
Hoy Necoclí es una ciudad súper diversa que recibe temporalmente a migrantes del sur global y cuya economía formal e ilícita ha tenido una bonanza a expensas de la población que espera entrar a la selva. Metetí, en cambio, es un poblado panameño donde desemboca el Darién. Los migrantes que salen vivos de la selva son confinados en estaciones de recepción temporal migratorias construidas en el 2020 con el apoyo de la OIM y de Naciones, perdón, y de Estados Unidos. Diariamente llegan entre 1.000 y 2.000 migrantes hasta esas estaciones, que también son lugares de espera temporal donde los migrantes tienen que recuperarse, curar sus heridas, en algo el trauma que deja la selva, mientras reorganizan sus tránsitos. En torno a esa espera, dentro de la estación migratoria y alrededor, otra vez ha proliferado una economía hiper lucrativa que emplea residentes transfronterizos. Dentro de la estación hay dos pequeñas tiendas que venden productos a migrantes y que hacen transferencia de dinero a través de Western Union. Pablo, por ejemplo, un migrante de 28 años, cuenta que les cobraban $20 por transferencia y ese beneficio extra se multiplica por los cientos de transferencias diarias que reciben migrantes directamente vía los locales que ofrecen servicios financieros. Afuera de las estaciones también hay una cantidad de puestos donde se venden ropa, mochilas, sombreros, zapatos, cargadores, SIM cards y comida. La estación Lajas Blancas ya superó su capacidad de acogida, las barracas de madera están rotas, los sanitarios están tapados de basura y sin embargo los beneficios económicos sigan expandiéndose. Para cerrar, lo que nos queda claro de este legado pandémico ha sido la intensificación de movilidad migrante, control y transformaciones espaciales. El corredor entre la región andina y Centroamérica es una muestra de ello, y algo que define ese espacio transnacional y a otros en el continente es que los estados involucrados no intervienen para proteger vidas migrantes, pues han cedido espacios a la gobernanza criminalizada que confina a los migrantes a tránsitos entre la vida y la muerte. La migración irregularizada en tránsito es un efecto directo de políticas de control reforzado y del deterioro de las condiciones de vida, y además está transformando espacialmente, ahora termino, las pequeñas ciudades fronterizas a su paso. Necoclí y Metetí son hoy nodos globales para la circulación de capital, mercancías y trabajo dentro de la economía local, pero son ciudades desbordadas y cada vez más violentas. Y les dejo esta pregunta: ¿cómo replanteamos el derecho a la ciudad, el derecho a la justicia social urbana, transnacional, cuando se trata de proporcionar vivienda, sanidad, protección temporal e incluso trabajo digno y justo a migrantes en tránsito? Si no hay respuestas, esa población seguirá confinada a la hiperprecariedad, a la marginación, a la violencia, mientras economías ilícitas siguen expandiéndose a su alrededor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Soledad. Bueno, le vamos a dar entonces la palabra a Guillermo, por favor. Muy bien, Yes. bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, el título es solo ilustrativo de una serie de reflexiones en torno a la participación en el proyecto de inmovilidades. Mi intervención va a girar justamente en torno a las tres preguntas. Eh, ¿Sí se oye bien o quieren que hable más fuerte? ¿Se Sí, oye más bien? fuertecito. Muy bien. Y entonces, bueno, en primer momento quisiera agradecer la invitación a Federico y a Yerko. Es un gusto estar aquí con queridas colegas de hace algunos años. Y yo voy a centrar mi exposición justamente en torno a tres grandes ejes. La primera es qué nos permite pensar la ejecución del proyecto Inmovilidades, ¿no? En un contexto regional complejo y de colaboración entre diversos países. La segunda, después de esta como caracterización, eh, justamente cuál podría ser la forma de pensar la relación entre migración y violencia en ese contexto específico de la pandemia. Obviamente esto ha cambiado, pero me parece que puede ser un buen lente para pensar ciertas relaciones entre migración, fronteras, políticas migratorias y precariedad. Y la tercera tendrá que ver justamente con cómo pensamos los territorios en relación a los procesos migratorios y cómo trascender
una mirada que se centre en el protagonismo del Estado, ¿no? Si bien consideramos que es un actor clave y básico, ¿cómo diversificar esto? Bueno, respecto al primero, yo colaboré sobre todo en la parte de la Noda México y desde ahí voy a hablar, y sobre todo en relación a los procesos de migraciones irregularizadas forzadas en tránsito por México y hacia Estados Unidos, ¿no? Digo esto porque efectivamente hay diversas experiencias en el nodo y porque también será una mirada diferencialmente selectiva en términos de lo que acontece en esa región en específico, ¿no? Como bien sabemos también el caso de las migraciones que se dirigen a Estados Unidos tienen también una serie de características bastante sugeridas. La primera cuestión que yo diría es que me parece que este ejercicio de reflexión nos permitió, si bien ya había diversos ejercicios para pensar las vinculaciones entre diversos grupos de investigación y pensar las migraciones más allá de las fronteras nacionales y de los orígenes étnico-nacionales, aquí sí nos quedó claro que había una dimensión regional bastante importante. Soledad ya lo detalló, yo me voy a centrar sobre todo en la Centro Norteamérica, pero sí me parece que también refuncionalizó la idea de las fronteras como ejercicios de dispositivo de control migratorio, por lo menos en un sentido, ¿no? En el sentido de estas poblaciones irregularizadas. Pero por otra parte, me parece que uno de los grandes hallazgos de inmovilidades es eh, mostrar estos procesos de visibilidad y agencia migrante, pero sin un ejercicio paternalista de dotar la voz a los otros, sino de justamente generar espacios para que fueran ellos mismos los protagonistas, ¿no? Soledad ya ha hablado del mapeo, del que voy a referir algunas reflexiones más adelante, y del conversatorio, ¿no? Pero no son las únicas. La otra cuestión que me parece clave, la segunda cuestión del primer eje que me parece clave, tiene que ver justamente con la idea de trascender una mirada muy selectiva, analítica, disciplinar en términos del análisis de los procesos migratorios. Me parece que justamente el determinismo económico, la sobredimensión del carácter político de las migraciones, en ocasiones no nos deja ver justamente la complejidad de esto. Me parece un hallazgo importante que se haya trabajado simultáneamente tres ejes y de manera relacionada. El papel del Estado con los ejercicios de contención, ¿no? Y de precarización de la vida de los migrantes, las agencias sociales de las organizaciones promigrantes, que fueron diversas en México, y las poblaciones migrantes, ¿no? En este sentido, me parece que el abordaje simultáneo de esto nos permitió tener miradas analíticas mucho más profundas, sin descartar, por supuesto, la dimensión geopolítica del peso de Estados Unidos. Como veremos, muchas de las medidas regionales de control migratorio tenían que ver con el peso de Stalin. Y esta es una de las cosas que luego son reiteradas, pero que me parece que en términos analíticos van bien con esta idea de trascender la mirada del papel del Estado, ¿no? Y pensar justamente en instituciones que tienen un carácter de hegemón y que tienen que ser dimensionadas de esa manera. Y ahora transitaría hacia otras dos reflexiones que me parecen importantes. Estas fueron más de carácter analíticas en términos de cómo analizamos los procesos migratorios, ¿no? Pero las otras tienen que ver justamente con cuáles son los usos de la producción de conocimiento. Me parece que el proyecto trascendió en buena medida esta idea de la academia como una torre de marfil, y aquí menciono dos ejemplos, no son los únicos. Me parece que el mapeo polifónico es un buen ejercicio, ¿no? Sin duda hay otro tipo de iniciativas, pero el mapeo fue muy importante en términos de encontrar una serie de sensibilidades migrantes y expresarlas de manera muy clara, ¿no? Y con un dispositivo gráficamente, pues, muy útil. La segunda, me parece, fueron los conversatorios en específico, en los que se dieron los diálogos entre migrantes, porque aunque ambos no se plantearon en términos duros de intervenir directamente en la realidad, ni generar una serie de recomendaciones de política pública, sí tuvieron efectos importantes, ¿no? Y con esto cerraría el primer eje. Me parece que hay una reflexión importante del trabajo, quizás una reflexión que habría que redondear un poco más en términos de cuáles pueden ser las otras salidas del trabajo académico. Tenemos muy claro que esto tiene que desembocar en una serie de textos, etcétera, pero me parece que aborda en buena medida una discusión que más relativamente reciente en términos de los procesos de comunicación social de la ciencia, ¿no? Y cuáles son justamente los desafíos éticos, políticos que tiene que desempeñar una serie de sujetos sociales que plantean que es importante conocer la realidad y con qué fines. La segunda dimensión del proyecto que me parece muy relevante tiene que ver con la idea de cómo pensamos los procesos de violencia.
no sabíamos de manera previa que las violencias están ancladas en términos de cómo se producen estas migraciones forzadas y irregularizadas, mucho en términos tanto de las causas, ¿no? En relación a las condiciones materiales de vida, pero sobre todo la producción de la criminalización migratoria, ¿no? Y de cómo se degeneran estos dispositivos jurídicos, políticos, mediáticos, para volver a los migrantes criminales, ¿no? Cuando sabemos que son los estados quienes demandan cierto tipo de requisitos, ¿no? No son los migrantes, ¿no? Aquí, esta es una reflexión bastante vieja, pero bueno, es un poco desnaturalizar esta idea. Pero sí creo que encontramos que a esta se articularon nuevas formas de violencia que también tienen antecedentes previos, y ahí sí estuvo muy liderado por el caso de Estados Unidos, ¿no? Esta idea tan generalizada de los migrantes como vectores de contagio, recordarán que fue rápidamente instrumentalizada por Trump. Y aquí Mm. sí hay un uso político de lo sanitario que es innegable, sobre todo cuando reconocemos la tensión que hubo entre un descuido sistemático a nivel federal en Estados Unidos del manejo de la pandemia. Recordarán que Trump fue prácticamente un negacionista, no hubo políticas federales agresivas en torno a la pandemia, y en cambio sí hubo una clara, digamos, una reestigmatización de los migrantes en términos de concebirlos como vectores de contagios, ¿no? Esto me parece que demuestra y evidencia no solo el cinismo, sino la contradicción inherente. Pero por otro lado, y en este sentido creo que hay un doble nivel de violencia. Una es esta condición del título 42, perdón, pero la Ujú. otra tiene que ver con cómo hubo también una contradicción manifiesta en cómo la serie de medidas de control migratoria, tanto en México como en Estados Unidos, sobre todo las detenciones y deportaciones, se ejecutaron de manera muy agresiva. Ya sabíamos que se llevaban a cabo sin el respeto a los derechos humanos y una serie de marcos jurídicos, pero además se llevaron a cabo sin el respeto de los protocolos sanitarios. Y esto muestra otra vez esta doble dimensión de violencias que pueden tener un carácter diferenciado en función, por un lado, del control migratorio, pero por otro lado, de la dimensión sanitaria, ¿no? Y aquí también se manifiesta me parece que uno de los aportes fundamentales del proyecto, que tiene que ver con cómo las situaciones, por ejemplo, del norte de Centroamérica o de México, estaban tan abiertamente impactadas por lo que pasaba en la frontera sur de Estados Unidos, ¿no? Yo sí creo que aquí marcos como los de la geopolítica o los estudios regionales, si bien tienen aportes importantes, habría que tener miradas mucho más suspicaces. Y en este sentido sí recupero esta idea, pues muy, digamos, seminal del transnacionalismo, pero que en este sentido habría que complejizarla en términos de las relaciones de poder multiescala, ¿no? Y que tampoco son relaciones de poder que necesariamente sean monolíticas, ¿no? Como vemos, pueden incrementarse en contextos de pandemia o refuncionalizarse, por ejemplo, con la reformulación del título 8 ahora en Estados Unidos, o el CBP-1, ¿no? Lo que observamos es que hay un proceso importante de reconfiguración de esto, pero que en el fondo encontramos también una práctica importante en términos de una diferenciación selectiva de la política y el control migratorio en función de los orígenes étnicos nacionales, que me parece que este es uno de los abordajes también importantes del proyecto, ¿no? Y de otros estudios derivados, que han mostrado que esta idea de la política migratoria, acorde a una serie de parámetros, realmente está cargada de tensiones y contradicciones, ¿no? Lo que observamos son realmente políticas diferenciadas. Y considerando que me quedan 5 minutos, cerraré en términos de cuáles me parece que son, eh, digamos, algunos de los aportes para, digamos, que deje el proyecto en términos de otras investigaciones. La primera es que sí me parece que uno de los encuadres fundamentales es también la idea de volver claramente visibles a los migrantes como sujetos sociopolíticos, porque esto también descentra la idea de un debate de la migración que ha estado muy banalizado, ¿no? Muy banalizado en términos de retóricas, en términos de que no se cumplen marcos jurídicos, o en términos de los intereses políticos electorales, por ejemplo, de Estados Unidos. Yo sí creo que aquí hay que trascender esta idea del fenómeno migratorio como un epifenómeno y volverlo un eje de discusión claro. De hecho, me parece que hay una idea fundamental en términos de la politización del mismo, ¿no? Y esto reside justamente, me parece, en términos de recoger estas dos triadas fundamentales: Estado, organizaciones sociales subnacionales de distinto tipo y las poblaciones migrantes, pero también la otra triada que ha trabajado muy bien diversos colegas, que tienen que ver con política migratoria, poblaciones migrantes
y fronteras, ¿no? Ujú. La segunda cuestión que me parece que es también importante es que de facto encontramos que hay procesos que la pandemia vino a acentuar y que ya no decrecieron. Soledad lo dijo muy bien. Se pensó, recordarán que había discursos también bastante apocalípticos y prometedores de que la pandemia iba a traer el fin del capitalismo o lo iba a reconfigurar, como dijo Zizek, ¿no? Con estos análisis bastante, yo diría, suspicaz, bueno, bastante peligrosos a veces. Y lo que encontramos es que hubo un proceso bastante importante de mostrar que mientras las causas histórico-estructurales y la agencia migrante que pretende tener una mejor vida no sean analizadas a fondo, los procesos migratorios no van a decrecer, ¿no? Encontramos que a partir del 21 estos procesos se incrementaron de manera muy, muy acelerada y que no han decrecido, ¿no? Y aquí también hay una reflexión que es interesante en términos de autores menos conocidos de la autonomía de las migraciones, como Tizianos, que nos han mostrado que incluso estas agencias migrantes moldearon los procesos de control migratorio. Por ejemplo, toda la idea del título 42 y de una serie de políticas mucho más agresivas de contención en términos de operativos en carreteras tienen que ver en relación a la respuesta a las caravanas migrantes, ¿no? Y en ese sentido me parece que también habría que hacer un análisis en un segundo rubro de cómo se usan políticamente una serie de prácticas que normalmente no son concebidos como dispositivos materiales, pero que de facto tienen un carácter importante en términos de dispositivos eh, muy efectivos de contención y desarticulación. En este caso, hablo sobre todo de las detenciones y las deportaciones o de los encuentros según del Sí. sitio donde estemos de la frontera, que se vuelven, cuando uno hace los acumulados anuales o hace una revisión de los acumulados anuales, uno encuentra que se trata de decenas, centenas de miles de personas que ven truncadas sus trayectorias migratorias. Claro, las vuelven a rearticular y las vuelven a rearmar, pero encontramos que efectivamente hay una dimensión donde los territorios de tránsito se han vuelto dispositivos de desarticulación, ¿no? Mm. Y aquí es donde nuevamente, y con esto cierro para quedar en Sí. 15 minutos, donde habría que pensar el accionar del Estado, de los estados particulares, o sea, México, Guatemala, etcétera, desde una lógica que trascienda nuevamente la dimensión del Estado nacional, y pensarla justamente en términos de corredores migratorios regionales y regímenes fronterizos del mismo carácter regional, ¿no? Bueno, y agradecerles digamos, el espacio para pensar esto, creo que fue una buena ventana y habrá que ver cómo se le puede dar continuidad a la reflexión iniciada ahí, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Gracias también por ajustarse al tiempo. Eh, bueno, le vamos a dar la palabra a nuestra colega Alejandra, por favor. Adelante. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí compartiendo desde el sur de América con ustedes. Mil gracias por la invitación. Ya puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Se está viendo? Sí. Ok. Entonces, a ver, empiezo rápidamente para no pasarme los 15 minutos. Lo que yo les voy a venir un poco a contar es cómo, bueno, todas las preguntas que ustedes han hecho están impactando en las formas en que hemos ido abordando los estudios migratorios aquí desde Bolivia. Yo he titulado mi ponencia Actos Ciudadanos Migratorios, creo que me olvidé poner en lo que les envié, y economías ilícitas, y cómo estos actos ciudadanos migratorios en su relación con economías ilícitas están reconfigurando Bolivia a partir desde las fronteras. Les explico rápidamente por qué y quiero empezar un poco situando desde dónde estamos, desde cómo estoy hablando. Y ese desde dónde estoy hablando, cómo estoy hablando, tiene que ver con algunas producciones anteriores con las que trabajamos, donde trabajamos migración, pero desde la agencia ciudadana, desde abajo, desde lo que hacía la gente y no tanto desde las políticas, aunque también en relación a las políticas públicas. Y en los últimos tiempos acabamos de sacar dos publicaciones que tienen que ver con temas de integración regional, donde la migración como acto ciudadano está fuertemente contemplada en Sudamérica, y el otro, Fronteras y Problemáticas Ciudadanas, que estamos trabajando con Yolanda Alfaro, y que donde también estamos viendo todos los procesos migratorios y en su relación con las violencias desde los actos ciudadanos.
Dicho esto, igual que los otros colegas, se organizó un poco la exposición, que el primer punto lo voy a pasar muy rápidamente porque ya ha sido, creo, bien introducido hoy día. Entonces, les decía, he organizado la exposición según las 3 preguntas lanzadas, lo de las redes y movilidades, desde dónde hablo sobre las movilidades contemporáneas, y por último, la relación que hemos empezado a establecer entre las violencias, conflictos y crímenes con los estudios migratorios. Entonces, rápidamente, fuera de lo que se ha dicho, que yo creo que ha estado claramente expuesto, es decir, por qué nosotros entramos, junto con Yolanda, se ha dicho de paso, al Faro, a tratar de ver, a participar en esta red de inamovilidades. 3 puntos concretos nos movieron. Uno, la importancia de la mirada comparativa sobre una realidad que cruza toda la región con sus propias particularidades, porque eso es lo interesante. La importancia de información y datos, que en Bolivia es uno de nuestros grandes vacíos. No tenemos información sobre el tema, la mayor parte. De hecho, después de 12 años recién se está haciendo un censo, sé que no tenemos información, lo que nos obligó a asumir diferentes desafíos metodológicos. Y por último, esa importancia de ver las políticas públicas sobre el tema migratorio, pero también incidir en la importancia de los actos ciudadanos migrantes, ¿no? Entonces, a partir de esas 3 intencionalidades, nosotros ingresamos a esto que tanto Soledad como Guillermo nos han un poco relatado con más profundidad. Paso entonces al segundo tema, que creo que ahí puede un poco mostrar otra mirada, desde dónde miro las movilidades contemporáneas. Yo les estoy hablando de Bolivia, que ustedes saben es el pleno centro de la región sudamericana, estamos rodeados, donde se han ido estudiando las dinámicas poblacionales y desde diferentes perspectivas, porque en las dinámicas poblacionales se ve muy claramente en los estudios bolivianos migratorios esas trayectorias que inician con migraciones internas, que inciden fuertemente en las expulsiones de la migración hacia afuera, migración transnacional y transfronteriza. No nos olvidemos que según los datos que tenemos, más o menos 30% de la población boliviana está afuera, y donde siempre hay trayectorias de retorno inconclusas, ¿no? Las características de las movilidades bolivianas son que generalmente van y vienen, estableciendo dobles, triples domicilios en su trayectoria, estableciendo en la misma familia diferentes contratos con diferentes estados, dobles nacionalidades, etcétera. Y ahora, contingentemente, desde más o menos la década del 2018, cuando empezó el boom de la migración venezolana, Bolivia también se ha empezado a ver como un país receptor de migrante, pero un país contingentemente receptor de migrante. Nunca hemos sido receptor de migrante. Entonces ahí se cruzan todas las problemáticas que como país tenemos, insuficientes servicios, etcétera, con esta llegada de contingentes migrantes que estaban en un principio en tránsito, pero que de repente se quedan en el país, ¿no? Entonces se complejiza mucho más la mirada. Hasta la pandemia, la mirada metodológica que generalmente hemos utilizado para comprender el tema migratorio ha sido en base a encuestas, en base a entrevistas, grupos focales, pero generalmente una mirada desde las principales ciudades del país en relación y en muchos casos con metodologías transnacionales, ¿no? Encuesta aquí en Bolivia, encuesta en España y así sucesivamente. Pero el cierre de fronteras del 2020 produce un cambio muy importante en esta mirada frente a los estudios migratorios, y es que se cierran las fronteras, como Soledad nos contaba, y ese cierre de fronteras va a complejizar la forma en que nosotros vamos a empezar también a trabajar el tema de migración. De hecho, vamos a empezar a ver con este cierre de fronteras, se va a empezar a hacer visible el impacto de la migración en las configuraciones sociales, interpersonales, y esa visibilidad de la migración empieza a darse sobre todo en los espacios fronterizos. Entonces, de repente tuvimos que dar un vuelco y empezar a ver, bueno, ¿qué sucede en estos espacios fronterizos de los países o de Bolivia en particular? Haciendo un monitoreo de prensa, simplemente para darles un datito para que vean cómo se ha visibilizado el tema de las fronteras, haciendo un monitoreo de prensa en los 4 periódicos principales, y el 2020 teníamos todo el 2020, 89 noticias en total en los 4 periódicos principales del país. El 2023 teníamos 544, para que ustedes vean cómo el espacio fronterizo empezó a jugar un papel fundamental en el imaginario
cotidiano de los bolivianos. Ahora, lo interesante es que con la pandemia sí empezó a darse una visibilización muy fuerte de los procesos de migración, sobre todo de la migración en tránsito venezolana y haitiana, con las economías ilícitas y las organizaciones criminales. Hasta el 2021, 2020, 2021, ustedes en Bolivia nunca escuchamos la palabra coyote, eso era para México, ¿no? O nunca escuchamos la palabra trata y tráfico de migrantes, eso no se veía en el escenario de estudios migratorios, pero sin embargo a partir del 2020 empiezan a surgir un montón de noticias respecto a los coyotes, respecto a los trata y tráfico, entonces un poco nos obligó también a cambiar la mirada. Todo eso hizo que los espacios fronterizos empiecen a ser fuertemente estudiados. Ese primer libro que les he mostrado tiene participación de varios autores de Sudamérica, justamente trabajando el concepto de espacios fronterizos. Y el espacio fronterizo empieza a ser discutido no solo en su relación con la migración, sino con otros elementos que hacen a justamente esos espacios. En ahí nos surgió un gran problema metodológico en términos de cómo seguir aproximándonos a los estudios migratorios cruzados por este tema, los espacios fronterizos. El primer tema era la dificultad de acceso y los problemas de financiamiento. De ahí que uno de nuestros grandes pendientes, y bueno, yo me asumo dentro, es ir a hacer trabajo de campo en los espacios fronterizos, tomando en cuenta esas limitaciones. Otra cosa que se empezaba a ver era que cuando hablamos de movilidades migratorias, de dinámicas migratorias en espacios fronterizos, tenemos que comprender, y ahora les voy a mostrar cómo, dinámicas poblacionales absolutamente distintas. No es lo mismo unos migrantes de tránsito que vienen desde Venezuela o desde Haití, que están cruzando hacia Argentina o Chile, que los migrantes transfronterizos tradicionales bolivianos que van a trabajar a la Argentina, ¿no? Entonces había que ver esa complejidad en cuanto a dinámicas poblacionales. No hay datos oficiales, si no hay para las principales ciudades, menos para los espacios fronterizos, y sí existen organizaciones académicas y también organizaciones activistas que trabajan en los espacios fronterizos, pero que trabajan con sus propias miradas. De hecho, gran parte de nuestro trabajo justamente consiste en ir haciendo entrevistas y tomando contactos para ver desde dónde están trabajando. Y la otra opción, que es la que nosotros hemos elegido en los últimos 2-3 años por estas limitaciones, es justamente hacer un monitoreo de prensa desde las ciudades para ver esa relación migración-espacios fronterizos con todas las limitaciones que eso conlleva, pero también con todas las potencialidades, porque nos permite ver también imaginarios y representaciones y además impacto de esos espacios fronterizos en los estudios migratorios hacia dentro del país, hacia las ciudades. Entonces paso a abordar el tercer tema. ¿Cuál es la incidencia de los espacios fronterizos en los estudios migratorios? Cuando hablamos de espacios fronterizos, a mí me gusta mucho agarrar la definición de Benedetti, que habla de los espacios fronterizos como espacios que tanto física como simbólicamente se transforman de manera permanente a partir de las prácticas materiales y simbólicas de la sociedad, donde una de las prácticas más importantes son las prácticas migratorias, prácticas que cada vez están más cruzadas con las economías ilícitas, porque cuando vemos en la región sudamericana, bueno, también en toda la región, el tema de los espacios fronterizos, vemos ciertas características que ya Carrión las fue trabajando, ¿no? Es decir, una presencia del Estado volcada a la soberanía nacional, condiciones de vida de poblaciones locales ignoradas, una transfronteridad de los habitantes, voy a volver sobre el tema, economías transfronterizas muchas veces ilegales o al menos que se mueven en espacios absolutamente grises, espacios de interlegalidades importantes, nos planteaba Arellano, ¿no? Es decir, esos espacios donde confluyen, qué sé yo, 3 países en un espacio fronterizo y donde la gente se mueve a partir de las legalidades de los 3 países, ¿no? Yo me muevo a ratos con esta legalidad, otros ratos con esta, otros ratos con otra, y donde hay violencias muy fuertes fronterizas y que todo ello hace a que cuando hablemos de espacios fronterizos, estemos hablando de espacios constituidos por espacios discontinuos y dispersos, porque puede que empiece en la frontera un espacio fronterizo, pero puede continuar, y voy a acabar con eso, hasta el centro de Bolivia, ¿no? Y voy a volver con esta idea. Es decir, estos espacios fronterizos, planteamos, están configurando, no sé cuánto tiempo más me queda, configurando no veo, pero no importa, ya voy a acabar, configurando los países hacia adentro. Entonces ya relacionando estos estudios de espacios fronterizos con el tema netamente migratorio, un poco lo que nosotros estamos planteando es que
la visibilización de los espacios fronterizos en los estudios migratorios nos han obligado a replantearnos un poco los estudios migratorios. Por un lado, cuando hay como dos movimientos migratorios que hay que ir analizando en los espacios fronterizos bolivianos. Por un lado, un movimiento tradicional vinculado a la transfronteridad de habitantes que tiene miles de aristas, como el hecho de que muchas mujeres pasan a la Argentina para tener sus hijos o para cubrir su salud. Entonces son otras dinámicas cotidianas. Por otro lado, el resurgimiento y discusión sobre espacios territoriales y dinámicas sociales precoloniales, aunque con reconocimiento de fronteras, ¿no? Varias iniciativas de conformar iniciativas conjuntas entre guaraníes con Paraguay o entre aymaras con el norte de Chile. Y por último, varias preocupaciones que tienen que ver con las tradicionales, ¿no? Migraciones transnacionales preocupadas por la residencia, papeles, etcétera, que sí están teniendo un fuerte incidencia en las políticas de integración regional. Pero por otro lado está todo este mundo más ilícito. Por un lado, la relación con lo ilícito, los coyotes, sobre todo para migrantes en tránsito, pero también mucha interrelación con la trata y tráfica. Se sabe de tratas y tráficas que justamente están llevándose jovencitas hacia las fronteras, vinculadas con la minería informal, vinculadas con el narcotráfico, vinculadas con lo que nosotros llamamos autos chutos, puedo desarrollar después, donde se visibiliza mucho más la participación de las organizaciones criminales transnacionales que empiezan a hacerse cargo en muchos casos de estas movilidades poblacionales en alianza con ciertos funcionarios públicos, pero también con sectores de la sociedad civil. Ahí hay una relación bien ambigua que, bueno, lo hemos estado estudiando también, pero no voy a entrar en detalle, ¿no? Y eso en general está provocando un incremento muy grande de los problemas de seguridad ciudadana, no solo en los espacios fronterizos, sino a nivel general, y está a la vez provocando acuerdos en la región para que los gobiernos hagan frente al problema. Entonces, ya para terminar, ya no sé si me he pasado, pero espero no haberme pasado, no veo el papel. 2 minutitos. Estoy acabando. Entonces, un poco a manera de conclusión, tenemos un montón de información sobre todo esto, pero para concluir, los espacios fronterizos se están presentando como un nuevo escenario para los estudios migratorios con sus propios desafíos metodológicos, ¿no? Hay que analizar entonces las migraciones en esa su diversidad de dinámicas que existen y que están teniendo peso además en las configuraciones del resto del país y en los imaginarios ciudadanos. Hay que analizar también las nuevas problemáticas que tienen que ver con esas migraciones en tránsito, vinculadas a estos circuitos, en muchos casos, lastimosamente, de organizaciones criminales. Y hay que ver también el tema de las ambigüedades de las políticas públicas, que en muchos casos están tratando de intervenir, otros casos están aliados a las organizaciones criminales. Bueno, en todo caso, hay que ir viendo la complejidad de los temas desde las diferentes perspectivas que están existiendo. Lo cierto es, y esa es un poco la idea fuerza que queremos nosotros plantear, es que desde los espacios fronterizos, donde las movilidades migratorias de las personas juegan un papel fundamental, se están reconfigurando las sociedades, y eso nos obliga, y eso es un poco lo que nosotros hemos planteado en el último trabajo, a repensar incluso qué es un espacio fronterizo para el caso de la región sudamericana, ¿no? Hasta dónde un espacio fronterizo simplemente se queda en esas interrelaciones interlegales entre los países y no llega al centro del país. Tenemos nosotros en el centro del país, en Bolivia, en la parte del trópico, un nuevo México, haciendo alusión a México, que es donde llegan los autos chutos y de donde salen muchas veces tratas de tráfico, tratas de blancas hacia los otros países. Entonces hay unas dinámicas muy interesantes y que hay que empezar a trabajar para comprender este tema. Muchas gracias, Alejandra. Dejaré de compartir. Súper. Le vamos a dar la palabra a nuestro también querido Yerko Castro. Ahora sí, no por ello al último, pero no menos importante. Querido Yerko. Bueno. A ver, te lo paso. Este está más. Hola. Bueno, muchas gracias a mis colegas que me antecedieron y muchas gracias, por supuesto, a Federico por esta nueva idea de
de juntarnos y a desempolvar, digamos, todas las nostalgias, todas las cosas que hay entreveradas en este grupo y en estas 20 años de antes dijeron, y casi me cae un mazazo en la cabeza, pero bueno, ahí vamos, y todavía vivos, ¿no? Bueno. Yo les voy a conversar un poco también, bueno, soy parte y fundamental, digamos, de mi formación, el haber pasado por este posgrado, ¿no? Y haber estado en el grupo con Federico, con Margarita, con Raúl que está acá. Y yo creo que de alguna forma, como decía Shinji en un comienzo de su presentación, muchos de nosotros continuamos el gesto académico, político académico, diría yo, y voy a tratar de explicarlo a partir de lo que traigo para comentar con ustedes, ¿no? Eh, Efectivamente, yo estuve en el grupo de comunidades transnacionales, trabajamos muchísimas cosas, por esos años andábamos un poco en el utopismo académico, mi perspectiva, digamos, de buscando esas alianzas, esas formulaciones políticas, esas complicidades, ¿no? Que hacían sentir que las comunidades en Estados Unidos no estaban muertas, que seguían vivas y seguían estableciendo lazos sumamente novedosos, creativos, sociales, culturales, que había que estudiar y había que analizar, ¿no? Pero yo estaba en eso cuando de repente las violencias nos dieron un cachetazo de medio a medio y yo empecé a trabajar en la Ibero y ahí un poco tratando de hacer como piruetas para que mis alumnas no sufrieran en campo, no escoger bien los campos, definir bien las estrategias, las maneras de entrar, de salir. La violencia se transformó en algo absolutamente fundamental. Y aun cuando yo en la tesis doctoral que hice desde esta institución trabajé en las violencias, específicamente las violencias legales, digamos, estas se hicieron cada vez más presentes en mi trabajo, ¿no? Y en el trabajo de aquí, de las tres colegas que también me han antecedido, es algo muy importante de todo el grupo de movilidades, ¿no? Yo específicamente les voy a hablar de lo que yo pienso que son afectaciones, son efectos, son cosas que hay que considerar a partir específicamente de las violencias de género, ¿ok? Entonces ese va a ser mi énfasis. Y también les voy a explicar por qué yo llegué a tomar en serio estos temas, digamos. La primera vez que yo escuché hablar de violencia sexual hacia mujeres migrantes en la frontera sur fue justo con la tesis de Soledad Álvarez, que está aquí. Yo había entrado a trabajar a la Ibero, Soledad estaba a medio camino de su maestría y su director de tesis estaba a punto de colapsar emocionalmente porque Soledad se le perdía en la frontera sur en condiciones donde todo tenía que ver con una violencia desbordada, el tren, la bestia, todas estas cosas. Y me sorprendieron muchas cosas del trabajo de Soledad y de los testimonios que ella había recabado, entre otros, que muchas mujeres, y creo que eso era lo principal que me sorprendía, es que muchas mujeres testimoniaban saber desde mucho antes de salir que esas violencias sí eran lo esperable, era lo que iba a ocurrir, ¿no? Y por lo tanto, el tema del uso de anticonceptivos de larga duración era importantísimo, y también las distintas estrategias que buscaban las mujeres, como encontrar una pareja temporal que les acompañara durante el viaje, quien a cambio de favores sexuales y atenciones recibiría cierta seguridad en la ruta, ¿no? Eh, Todo esto, por supuesto, era posible que ocurriese a las mujeres migrantes porque hay un entorno que lo permite, ¿no? Hay un contexto donde ellas se insertan, que en este caso es un espacio fronterizo como el de la frontera sur, donde se dan formas de, como dice Guisardi, de patriarcado ultra intenso. Formas que hacen parte del sistema sexo-género, que permiten que este entorno violatorio y violento exista y que incluso se llegue a normalizar. La violencia sexual, para mí, y esto me inspiro en el trabajo de Virginie Despentes, esta escritora francesa, en realidad yo pienso que la violencia sexual, la agresión sexual, es un rasgo histórico de la sociedad y está en la base del orden de los géneros, es decir, la posibilidad constante de las mujeres o de los cuerpos feminizados de ser agredidos sexualmente funciona así como una especie de ley de los sexos, amenaza constante, forma de gobierno de las sociedades, quizás mucho más que cualquier contrato social o mitología fundante de la sociedad. Entonces, junto con este proceso de violencias constantes que yo estaba siendo testigo y que observaba los trabajos de las alumnas, ahora colegas, digamos, observaba también que esa violencia se llegaba a normalizar, ¿no? Es decir, que de alguna forma, y esto lo dice también Hiroko, que pasó también por el seminario, digamos, aquí, Hiroko Asakura, colega de allá de Shinji, también sostiene esta idea de la naturalización o normalización de las violencias que terminan por ser tomadas como obvias, como esperables y como le dijeron a Soledad en su tesis, como el precio que se tiene que pagar para vivir mejor. De alguna forma significa que la violencia va ganando terreno en la sociedad al punto de no ser percibida como tal.
La naturalización de la violencia produce una insensibilización en la sociedad al punto de que no llega a ser vista como tal y nos llegamos a acostumbrar a esto. Esta situación que le ocurre a la sociedad también nos ocurre a nosotros, a los investigadores, y en cierta forma es lo que me ocurrió a mí en el 2009 cuando, leyendo la tesis de Soledad, no le di la importancia necesaria a ese dato del anticonceptivo de alta duración, de la búsqueda de un marido temporal, etcétera, etcétera, ¿no? Después de muchos años trabajar diferentes temas en contexto de migración, puedo ahora hacer una retrospectiva hacia atrás y volver sobre esos aspectos que se me pasaron de largo, que quedaron apuntados seguramente en mis notas de campo, pero que no tomaron la relevancia necesaria para teorizar sobre ello, ¿no? Ahora, como académicos comprometidos, investigadores sensibles a estos temas, me parece que, aun cuando en etnografía y en los cursos de etnografía que tomamos o que damos, hablamos constantemente que el etnógrafo tiene que ser alguien que constantemente aprenda a escuchar y a observar, muchas veces no somos capaces de escuchar todo lo que nos dice el campo, ¿no? Las violencias en trabajo de campo, sabemos, son algo importante desde los años 90, hay muchos escritos sobre esto. Sin embargo, en el tema de las migraciones son algo absolutamente central y capital. En esta presentación me gustaría tocar rápidamente, sin agotarlo porque seguramente no me va a dar el tiempo, las afectaciones que el trabajo en contextos violentos, específicamente las violencias hacia las mujeres, afecta a los hombres que hacemos investigación de campo. Voy a hablar desde mi condición de varón, digamos, pero también específicamente porque estamos rodeados todavía de un paradigma de objetividad, neutralidad científica, un canon positivista que todavía domina o se nos exige cierta imparcialidad, cierto alejamiento de la subjetividad como un elemento importante. No estoy hablando, por supuesto, del seminario de Federico ni de antropología, aquí estoy hablando del mainstream general, vámonos al Colmes, vámonos a las grandes instituciones de este país, todavía siguen siendo fundamentalmente en ese corte, y además estamos afectados por la academia neoliberal. Y también voy a hablar sobre lo que implica la demanda productivista y de impacto, ¿no?, que tenemos que producir nosotros los académicos, ¿no? Por supuesto, mi investigación es cada vez más una investigación orientada y sensible al género. Esto supone que como investigador tomo conciencia acerca de esas desigualdades de género y trato, desde mi lugar de enunciación, de aportar a la creación de espacios más equitativos. En esa lucha estoy totalmente y constantemente en mi departamento, con mis colegas varones, con mis colegas mujeres y, por supuesto, con mis alumnas. Me parece que esto es fundamental, me parece que lo que estoy diciendo es fundamental para todos los antropólogos, me parece que la productividad de los enfoques y los debates feministas en investigación social es radical, es total, no es un paradigma menor, es un paradigma fundamental. Me parece que a mí me permite posicionarme como un investigador crítico y como alguien que puede intentar acercarse a producir o coproducir a partir de la relación con las personas que, en este caso, las personas migrantes. Desde este punto de vista, me gustaría sentir que estoy participando en la construcción de una especie de antropología antipatriarcal y una antropología antirracista. Ahora, rápidamente, pensar, por ejemplo, en las violencias hacia las mujeres en las migraciones. Sobre esto hay muchísimo material, afortunadamente desde los últimos 20 años se está produciendo mucho material teórico, información, discusiones, pero sin embargo, si lo analizamos desde un punto de vista muy amplio, como lo decía Alejandra, como lo dijo Sole también y Guillermo, lo que observamos en las migraciones es que estamos ante nuevas formas de economía y de crimen, donde la violencia se ocupa en un lugar central. Se trata de una economía que busca incansablemente la máxima tasa de ganancia, independiente de si en ello se pudiera afectar a personas y comunidades, así como a la misma naturaleza y el ambiente, ¿no? Por supuesto, esto implica, ¿no?, la construcción de regímenes criminales militarizados con excepcionalidad permanente. Las fronteras mismas de las que habla Alejandra presentan esta condición de excepcionalidad permanente, ¿no? Y por supuesto, tiene que ver también con deterioros constantes del empleo y de la vida misma. Si pensamos en las personas migrantes como cuerpos en el capital y si seguimos a Tyner en sus reflexiones, podemos ver que la economía actual funciona amenazando y poniendo en peligro los cuerpos vivos. En este sentido, este autor propone que el capital se extrae cada vez más de los trabajadores muertos o moribundos. En ese sentido, las formas de poder disciplinario, biopolítico, necropolítico se complementan y se intersectan sobre estos cuerpos en particular, ¿no? Se trata de extraer el máximo valor de estos cuerpos.
El mismo Tyner dice que los trabajadores indocumentados son mucho más susceptibles a la muerte prematura, en tanto trabajadores vivos y mercancías desechables. El capitalismo en este sentido hace gala de una indiferencia significativa sobre los cuerpos sobrantes. Esto aplicado en el contexto de las mujeres migrantes, lo que observamos es que la mayoría de las mujeres huyen y salen de sus condiciones de origen fundamentalmente por las violencias múltiples en las cuales ellas están afectadas. Violencias que además les van a acompañar en su tránsito y en su destino. Amarela Varela dice que hay un contexto de origen a partir de una triple combinación de violencias, violencias patriarcales, violencias del Estado y violencias de mercado. El feminismo indígena nos enseña que hay un entronque de patriarcados, es decir, hay formas entrecruzadas de patriarcado que se suman y se superponen en sus vidas. Muchas mujeres visualizan a todos los hombres como agresores potenciales. Muchas de las instituciones, por ejemplo, en Tijuana, donde yo he entrevistado a defensoras, abogadas, activistas, por cierto, y aquí lo dirán mis compañeras de Mexicali, en el norte la mayoría de las activistas y personas que están a cargo de albergues y luchadoras sociales son mujeres, ¿no? Es algo que también nosotros tendríamos que interrogarnos como varones investigadores. Ahora bien, ellas llegan a Tijuana con una enorme carga de estrés y muchas de esas mujeres vienen con tantas experiencias violentas que ni siquiera pueden darse cuenta de cuáles son esas violencias y cómo nombrar a esas violencias, ¿no? Descubren muchas veces en Tijuana que tienen derechos, ¿no? Muchas mujeres, sin embargo, son capaces de resistir situaciones extenuantes, restrictivas, con el fin de llegar a su destino. Su viaje tiene una dimensión redentora porque ellas se imaginan que todos los costos que están pagando en estos momentos van a ser para mejorar la situación y muchas veces la situación de sus familias y de sus hijos. Las mujeres migrantes viajan, nos dice Varela Huerta, por el derecho a una vida sin condiciones de dignidad y para tener una vida vivible. En una investigación que leí este año, fabulosa, de Maggie Núñez, que estudió en CIESAS, pero es la directora actualmente del PRAMI en la Ibero, del Programa de Asuntos Migratorios, hizo una investigación fabulosa siguiendo a las caravanas, a mujeres en las caravanas, desde el mismo Honduras hasta Tijuana, y ella habla de, en algún momento, cómo en las mujeres se produce un punto de no retorno, es decir, quebrando muchas situaciones, acabando con muchas situaciones de violencia, ellas terminan como no, sabiendo que no van a volver a la situación originaria. Entonces ella habla del punto de no retorno, que podría ser un poco de lo que algunas feministas llaman la toma de conciencia feminista, ¿no? Viajan muchas veces exponiéndose ellas mismas con los chicos. No me quiero alargar en qué cosas ocurren cuando van las mujeres trabajando ahí, pero el tema del cuidado colectivo es fundamental, a diferencia de los varones migrantes en las caravanas. Los varones migrantes en las caravanas tienen un comportamiento mucho más individualista que el comportamiento clásicamente femenino, ¿no? En estas migraciones, ¿no? Sin embargo, ¿cómo actúa el gobierno? El gobierno utiliza todo tipo de técnicas militares. Sabemos que en las caravanas las obligan a caminar bajo las condiciones de altas temperaturas. En el sureste mexicano son rodeadas por contingentes policiales que las conducen por un tiempo y destino determinado, les cortan los suministros, prohíben en las tiendas y los lugares y las tiendas aledañas que les vendan y les compartan agua, comida y baños. Lejos de guiarse, por supuesto, por un enfoque humanitario, lo que vemos es un enfoque de seguridad nacional, donde se amplían cada vez más los controles migratorios. Hay dos estrategias fundamentales que yo he estudiado en varios de mis trabajos, que son la disuasión y la violencia legal y la violencia política, con la cual actúan los gobiernos. No me voy a extender en eso, muchas de mis colegas ya refirieron a varios de esos aspectos. Todo esto genera que aumentan, por supuesto, las situaciones emocionales, los daños físicos, psicológicos, materiales, aunque, sin embargo, las mujeres, a pesar de vivir todas estas situaciones de atropellos y abusos, generalmente no denuncian. Hay toda una reflexión analítica del feminismo, ¿por qué no se denuncia, no? Por supuesto, el mismo sistema de justicia es especialmente agresivo cuando las personas son migrantes, mucho más si son pobres y son indígenas, ¿no? Mengibar, por ejemplo, igual señalan que ante las graves fallas del sistema de justicia es difícil que alguien denuncie un delito cuando no existen garantías de protección frente a las represalias. Cuando la persona víctima es un migrante, la procuración de justicia en general ha demostrado ser prácticamente nula, ¿no? Hay muchas razones por las cuales no se denuncia, hay muchos análisis de los cuales se han hecho, pero en general todo esto nos ayuda a observar que el silencio aparece como un aspecto fundamental. Escribí un artículo sobre esto hace un tiempo, me quedan 3 minutos, pero me quiero detener en este aspecto porque me parece fundamental. Cuando llegan a Tijuana, muchas de estas mujeres necesitan, o más bien, se les pide, las activistas les piden que vuelvan a relatar lo vivido, lo experimentado para construir un caso de miedo creíble, ¿no?
Entonces, la entrevista de miedo creíble es fundamental y cómo las activistas y las abogadas ayudan a preparar este miedo creíble. Pero ¿qué pasa cuando las mujeres no pueden hablar? Cuando las mujeres no quieren decir, cuando no pueden expresar. ¿Qué podemos hacer nosotros como antropólogas, como etnógrafas, como etnógrafos frente al silencio? Se necesita pensar mucho el silencio porque el silencio no es ausencia de ruido, ¿no? El silencio no existe como tal, físicamente no existe el silencio, ¿no? Incluso en condiciones de aparente silencio se podrían colocar distintos aparatos de orden físico y se podrían detectar que incluso ahí hay situaciones de ruido, ¿no? Sin embargo, ¿cómo reaccionar frente al silencio? ¿Cómo trabajar con el silencio? ¿Cómo trabajar con el silencio que no nos dice nada, pero nos dice todo? Nos está enseñando, es un dato absolutamente, es una información de un dato denso y duro, ¿no? Que nos va a informar sobre esto. Bueno, yo desde el último tiempo, a raíz de diferentes situaciones vivenciales, porque creo que eso aprendí en la UAM con Federico, que la antropología no es una ciencia aparte, no es algo afuera de mí, es algo completamente desde mi condición de varón, que escribe de hombre blanco en México, de universidad privada, etcétera, etcétera. Pero me gustaría señalar que gracias a este itinerario que yo he recorrido a partir de mi formación doctoral aquí, he podido abrirme a discutir conmigo mismo por qué en ese año de 2009 no fui capaz de darme cuenta de esas violencias, o siendo capaz de darme cuenta de las violencias, no fui capaz de tomar o de ponerlas en un lugar teórico importante, ¿no? No me alcanza el tiempo para contestar a la pregunta, está en el texto que estoy en proceso de escribir, pero por supuesto es que creo que es fundamental que los antropólogos y los varones antropólogos nos eduquemos en perspectiva de género. Es fundamental que comprendamos el valor de lo no dicho, el valor de lo invisible, el valor de las personas comunes y corrientes o aparentemente no, que no lideran procesos, ¿no? Que no están en la primera línea de observación, tratar de pensar qué es lo que está ocurriendo ahí. Creo que yo, y pienso efectivamente junto con muchas de mis colegas feministas, que la importancia teórica de todo esto es radical, es fundamental, porque justamente a mí me da la impresión que lo que ocurre con las mujeres y con los cuerpos feminizados, esa multiplicidad de violencias que ocurren a lo largo de la ruta a partir de actores de las más diversas categorías, actores estatales, y por eso hablar de crimen organizado a mí no me gusta, porque es una entelequia tan difícil de conceptualizar y además hay un entrevero de muchos elementos ahí, pero me parece que atender a esto me parece que es el origen de muchas de las cosas de las cuales podemos arrancar. Hablar de comunidades transnacionales hoy creo que me parece que sería una exigencia el ponerla al día en lo que está ocurriendo actualmente en las sociedades, ¿no? Nosotros observamos que muchas veces nuestras compañeras que van migrando temen tanto de la autoridad migratoria mexicana, por ejemplo, en el caso de México, como temen de los compañeros de viaje. Hay un miedo radical a la agresión, a la posibilidad de agresión sexual por parte de los compañeros, ¿no? Entonces creo que hay que reeducar, hay que repensar, y en eso estoy. Es muy largo, hay muchas cosas que estoy haciendo en esto, pero no me alcanza el tiempo. Muchas gracias. Perdón, ya. Muchas gracias, Yerko, perdón por estar ahí, pero bueno, ni modo, me tocó esa chamba. Nada más quería hacer algunos breves comentarios para cerrar. Ajá. La doctora Soledad Álvarez nos compartió el link inmovilidadaméricas.org. Muchas gracias, Sole. Nada más quería comentar, bueno, todas las mesas han sido muy interesantes, ¿no? Hasta ahorita, bueno, es el primer día, pero sí me gustaría mucho resaltar poquitas contribuciones, que sé que hicieron muchas. De Sole, pues esto que nos mostró, ¿no? Justamente del mapeo polifónico, ¿no? Que también recordaron los otros colegas y las colegas, ¿no? Y una pregunta que ella hizo que me pareció muy pertinente, cómo replantear el derecho a la justicia, ¿no? Y la justicia involucra todo esto que también comentó Yerko, a la ciudad, al trabajo, ¿no? De todas estas personas que pues les toca el infortunio, ¿no? De transitar en estas condiciones por todos nuestros lugares que no son amables, ¿no?
Guillermo, ¿no? También la importancia del papel de las fronteras y de trascender la mirada al Estado, ¿no? Me pareció muy importante el énfasis. Y los usos de la producción del conocimiento, ¿no? Que también tiene que ver mucho con todo lo que se ha planteado a lo largo de esta mesa. Y cómo, fíjense qué interesante, ¿no? Cómo todas ustedes coincidieron, todes, ¿no? En cómo pensamos estos procesos de violencia, ¿no? Incluso cómo hacemos visibles, ¿no? A los migrantes como sujetos políticos, ¿no? Como un ente de discusión que involucra politización. Y Alejandra también me pareció muy importante esta mirada comparativa, ¿no? Y el énfasis que hizo en las políticas públicas, ¿sí? Como a pesar de las particularidades de los países, como en algunos de ellos hay insuficiencia, bueno, en general en todas, ¿no? Pero cómo trabajamos eso también y la transformación de estas prácticas migratorias, ¿no? En la transfronteridad, ¿no? En esos espacios ilícitos, grises, ¿no? Así también los mencionados, lo mencionaron. Yo, pues, suena como espacios conjuntos de la ilegalidad, ¿no? Estas zonas transfronterizas. Y esa visibilización de esos espacios, ¿no? Que toman visibilidad en ciertos contextos. Bueno, habiendo pues toda esta discusión desde antes, ¿no? De los agentes ilícitos, ¿no? ¿no? Se les llamaba ilícitos, ¿no? Que ayudaban a cruzar, ¿no? Entonces, los diferentes espacios. Y las nuevas problemáticas, ¿no? Que enfatizaba Alejandra. Pues sí, las violencias ilegales, ¿no? Que ahorita nos hizo favor también Yerko de volver a traer a la discusión y cómo nosotros como investigadores, sobre todo, bueno, él se plantea desde su lugar como varón, cómo enfrentar esto, ¿no? Me parece muy importante y relevante también el énfasis en toda esta, desgraciadamente, desechabilidad de los cuerpos, ¿no? Cómo los cuerpos muertos sirven, ¿no? En estos procesos de extracción de valor, ¿no? Terrible, ¿no? Esto. Y esta idea de que el silencio no existe, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Los silencios se pueden interpretar de muchas maneras y creo que las mujeres hemos sido especialistas en esa dimensión, digamos, la del silencio. Bueno, pues le doy la palabra al público. Seguramente habrá muchas intervenciones, preguntas, dudas. Y bueno, pues a las y a los ponentes, les ponentes. A ver, por favor. Ujú. Inmovilidades. Hola, hola. Sí. Dos preguntas rapidísimas. La Sí. primera es, ¿qué es IN en el proyecto de inmovilidades? A mí me llamaba mucho la atención, tenía bastante curiosidad sobre eso. Me parece que se hizo más énfasis en las cuestiones de movilidad, pero quisiera saber. Ujú. Y la otra es pensar en esta idea de excepcionalidad, ¿no? ¿Frente a qué estarían ustedes pensando la excepcionalidad de las fronteras? Porque por ahí incluso creo que Yerko fue quien dijo una excepcionalidad permanente. Eso me llama la atención también, ¿no? Si no es una característica propia de la frontera, Ujú. su capacidad de cerrar o abrir de acuerdo a las coyunturas económicas, políticas o de salud, y en función de los poderes que gobiernan estas fronteras, ¿no? Desde el Estado hasta el crimen organizado. Si no es esa su capacidad justamente de regular. En ese sentido, tal vez no sería un momento tan excepcional, sino más bien, pienso, ¿no? Ajá. Una coyuntura muy particular. A ver, ¿quién responde?
¿O juntamos todas las preguntas? ¿Sí? ¿Les parece? Ok. ¿Quién más? Ah, hay varios. Sí, gracias. Bueno, en Monterrey estoy colaborando en un proyecto de PRONACES, de CONACYT, y hemos trabajado con las organizaciones de sociedad civil y también con diferentes dependencias de gobierno estatal. Y una de las cosas que hicimos fue la creación del expediente digital, expediente médico digital, que ya llevamos 2 años utilizando en el noreste de México. Entonces, bueno, la pregunta o comentario que quiero hacer tiene que ver con el uso de nuevas tecnologías, ¿no? Por un lado, ese expediente médico digital se está utilizando en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas y sur de Texas. La idea es que el personal médico que atiende a migrantes en tránsito puede tener información suficiente cuando enfrenta a pacientes, ¿no? Pero la idea que tiene de este proyecto es replicar la experiencia en otras regiones de México, pero yo creo que escuchando las presentaciones de colegas, creo que también ese tipo de herramienta digital puede ser útil desde de inicio de la migración, ¿no? Desde los países de origen o en tránsito anterior a México. Y por otro lado, también con relación al uso de nuevas tecnologías de comunicación digital, creo que en septiembre de 2022 fue cuando de repente se concentraron los migrantes haitianos en un tramo de Río Bravo, en Piedras Negras, como 2.000 o 3.000 personas, ahí en un punto específico. La pregunta es, ¿cómo, por qué en ese punto? Y los colegas del cole hicieron un estudio muy rápido y en el informe aparece que eso fue una migración organizado por el rumor que circuló en redes sociales. Entonces, me llama la atención el uso de smartphone. Entonces, puede ser ese dispositivo es la extensión de la capacidad de migrantes para poder, bueno, eh, conocer rutas, pero también puede estar mal orientado o bien orientados, ¿no? Por eso a mí me gustaría escuchar un poco la opinión de los expositores sobre el uso de nuevas tecnologías. ¿Le damos la palabra a Federico también? Y por acá, no sé si alguien había alzado la mano. No. No, nada más un comentario muy breve, que es lo importante del trabajo de ustedes de haber retomado el análisis geográfico, ¿no? Sí. Las categorías de la geografía, creo que enriquece muchísimo Sí. y también creo que hay un giro que tiene que ver con todo eso que no está presente, que es finalmente donde está la virtud de la etnografía, ¿no? Así es. Como lo no dicho, lo olvidado, lo silenciado, no puede ser recogido en las técnicas convencionales y menos en contextos como este. Así es que felicidades, porque creo que es una aproximación que puede ser muy creativa. Sí. ¿Alguien más por allá? Si no, pues le damos la palabra a los colegas, acá les colegas, por acá. No sé, a ver, de alguien de acá arriba. Si no hay más de acá. De un lado o del otro. Del espacio. Pues, ¿quieren que soy yo? Ándele. Bueno, no, bueno, lo de inmovilidad es que lo que le vuelvo a contestar Sole que conteste el IN de inmovilidad sí, pues la excepcionalidad permanente en realidad es como la idea
de la excepción es la regla de Walter Sí. Benjamin, ¿no? Y finalmente cuando observamos el comportamiento del Estado, en este caso de las regiones estatales, digamos, de los distintos países, y esta idea de la externalización, lo que observamos es que frente a las clases más desfavorecidas se aplica esta excepcionalidad permanente, lo que debería ser una cuestión temporal, sustentada en ideas de seguridad y etcétera, etcétera, se transforma en una condición permanente que adquiere distintos matices y distintas consideraciones. Esto yo lo aprendí en Francia, viviendo ahí, los franceses llevan como 40 años con la excepción. Y cada vez le ponen diferentes nombres, diferentes legislaciones, se aprueba, se discute en el Parlamento y todo el tiempo, llevan 40 años desde que fueron los primeros atentados a principios de los años 90, fines de los 80, ¿no? Entonces, un poco por ahí va la idea, ¿no? Lo digital, bueno, eso es súper importante. Obviamente todo esto de inmovilidades tiene su propia lógica de aprovechar fundamentalmente, pero también de extraer de la propia práctica y la experiencia de las personas migrantes. Yo me acuerdo en las primeras escenas en un albergue en Tijuana fue la hora en que empiezan a llegar de la chamba, porque tienen que trabajar muchos de ellos, ¿no? Y se vuelven a las 5 o 6 de la tarde y ahí tú ves una barra enorme de interruptores, ¿no? Y la pelea de unos con otros por sacar quién me sacó el enchufe y la pelea y de repente empiezas a comprender la dimensión enorme que tienen los smartphones y de repente cuando empezamos nosotros mismos en Inmovilidad a organizarnos porque algo está pasando aquí en migración en la Ciudad de México y no estamos yendo a campo, nos vamos y le llevamos tiempo aire a los migrantes, les regalamos un poco de tiempo para los celulares, ¿no? Porque sabemos que es fundamental el tema de lo digital, ¿no? Y entonces yo creo que dado que desde los mismos actores migrantes y de las personas migrantes hay un uso constante de esto, por supuesto que nosotros podríamos hacer distintos tipos de acompañamiento. En la Ibero se quiso hacer una especie de app para acompañar a los migrantes, no una app que les diera a entender a ellos dónde habían retenes, dónde había organizaciones de derechos humanos, albergues. Fue un proyecto que quedó inconcluso porque fue en el anterior periodo de rectorado, digamos, pero me parece interesante el poder ver cómo nosotros como investigadores podemos trabajar esto, porque de hecho yo mismo enseño algo de etnografía digital en mis cursos de metodología y cada vez más incorporamos etnografía digital porque es imposible no estar al tanto porque todo lo que está pasando en la migración está siendo subido a las redes y hay un activismo digital enorme, entonces hay que aprovecharlo y ahí está. Nos falta creatividad todavía, inventiva, pero yo creo que la gente joven que viene, los alumnos de posgrado nuevos, ellos traen ahí toda la idea y se inventan nuevos métodos, entonces yo, la verdad, solamente estoy ahí empujando para que la creatividad surja y creo que va muy bien esa parte. Gracias, Yerko. Por favor, Guillermo, Sole, Ale, Alejandra. Si quieren, primero ellas y cierro yo. Como quieran. Sole, Alejandra, y cierro yo. Dale, Ale. A ver, rápidamente, porque tal vez de otra mirada desde el sur, cómo estamos trabajando esto del Estado. Cuando hablamos de fronteras y Estado, aquí en los espacios fronterizos bolivianos, hay que tomar en cuenta 3 lógicas que van funcionando, ¿no? Es decir, y que tienen que ver también con a qué se prohíbe, qué no se prohíbe. Hay una colega que es Bianca Di Marchi, que trabaja en el norte de Chile, y ella dice, si hay algo que pasa sin problema, legal o ilegal, es el comercio. Lo que sí se controla es la gente, ¿no? El comercio pasa, lo que sí se controla es la gente, pero es bien interesante porque cuando uno va a fronteras, tienes el paso oficial y al ladito está el paso por el río, ¿no? Entonces supongo que sucede un poco así. Entonces hay 2 lógicas de cómo se va moviendo y es chistoso porque yo pensaba en esto de lo digital y ahí sí sirve el digital para los que se están moviendo, ¿no? Porque, ojo, están controlando, entonces ahí hay una serie de avisos para ver a qué horas pasar, no pasar y cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que comprender esas lógicas desde esas diferencias, ¿no? Es decir, es cierto, hay un control absoluto de personas, no de mercancías, pero hay un control también y hay una fluidez paralela desde los actos ciudadanos. Es un poquito quería ver. Y de las nuevas tecnologías es interesante lo que les decía, ¿no? Es decir, las nuevas tecnologías más que desde el Estado, porque son espacios donde hay un vacío estatal muy fuerte en nuestros casos, ¿no? El Estado va a controlar, el Estado pone militares cuando tiene algún tipo de convenio con otros países de la región, pero
los que más usan el tema de lo digital, y he leído algunos estudios sobre el tema, es justamente uno, las economías ilícitas y las poblaciones en relación a las economías ilícitas, que es algo que no desarrollé porque no había tiempo y además no es el tema, pero nosotros hemos visto una relación muy ambigua de las poblaciones locales con las economías ilícitas, sobre todo cuando las organizaciones, no sé si llamarlas organizaciones criminales o no, Yerko, pero sí hay una penetración muy fuerte cuando el capital social no es muy fuerte tampoco en las comunidades. Y ahí las poblaciones locales, sí en muchos casos, sobre todo con el contrabando, tienen una relación muy fuerte de alianza. Y ahí hemos visto estudios de personas que utilizaban todo lo digital para justamente advertir a los contrabandistas si están llegando militares o no, ¿no? Entonces yo creo que también es otra lógica de uso de los militares, ¿no? Es decir, de lo digital. Con eso yo cierro. Gracias, Alejandra. Soledad. A ver, la pregunta, empiezo por la primera pregunta. El IN en el proyecto Inmovilidades en realidad es un diálogo abierto con la geografía de la movilidad y varios autores desde las migraciones críticas que apelan por no solo entender la migración desde la movilidad, sino también desde la inmovilidad y la inmovilización. Y esto supone tener una lente analítica que nos permita entender cómo cualquier proceso de movilidad implica momentos de inmovilidad, momentos de espera, y ahí entran estas dos variables claves de la geografía, Federico, que es el tiempo y el espacio. Y cómo durante la pandemia se nos hizo completamente evidente que la gente estaba en movimiento, sí, pero estaba inmovilizada por las políticas de control que en ese momento eran excepcionales. Ahí la excepcionalidad de la pandemia sí cabe porque debido a la crisis sanitaria, por ejemplo, se militarizaron fronteras, por ejemplo, se suspendieron procesos de asilo y etcétera, todo lo que el proyecto Inmovilidades fue descubriendo. Y entonces lo que nos permitió ese juego de inmovilidad en el proyecto, que insisto, lo retomamos como un diálogo mayor con otras perspectivas más críticas, es entender cómo en movimiento hay esperas y cómo esas esperas son productivas, y son productivas por varios sentidos. Por un lado, mientras la gente esté esperando a que la frontera se abra, pululan economías ilegalizadas alrededor, por un lado, pero por otro lado, la gente desarrolla múltiples estrategias de resistencia y de continuidad en ruta. Entonces, esa productividad también supone que se puedan sostener las luchas en el tránsito y las luchas que fuimos viendo en el proyecto. Y algo que fue también importante entender es que esa inmovilidad también se daba por efecto del Estado. Habían inmovilidades creadas en los centros de detención, pero también movilidades forzadas como las deportaciones durante la pandemia, que también sucedieron. Entonces fue es un guiño analítico que recorre el proyecto, y si te metes ahí en la página y vas viendo país por país, puedes ver cómo en todos los espacios analizados hay ejemplos de movilidad, inmovilidad e inmovilización. Eso por un lado. Luego, Sinji, qué gusto verte. Hace tanto tiempo que no nos habíamos visto, me emocioné, lo mismo que Federico. El tema de la digitalización durante la pandemia fue nodal, porque por un lado nos permitió armar el proyecto como tal, estar en contacto con los migrantes y también entender que ese es el espacio de estrategizar la vida, de compartir trabajos, de compartir maneras de cuidarse, de compartir las direcciones de las cocinas colectivas, en general de sobrevivir a través del espacio digital. Pero también, y Sinji, esto quizás te interesa mucho, sabemos que la digitalización migrante también es una nueva arena de control. Y Amnistía Internacional acabó de publicar un reporte de cómo todas las apps y todos los mecanismos que usan los migrantes para estar conectados y que los propios estados los usan para ayudar en el proceso de inserción, entre comillas, de la población migrante, también son vías de control.
vías de vigilancia, vías de extensión de la frontera digitalizada. Y quizás el mejor ejemplo es CBP One, que está hecho para demorar, está hecho para provocar inmovilizaciones, está hecho para confinar a la gente en ruta, porque el giro digital está hecho también con sesgos racistas, con sesgos excluyentes, que reproducen las mismas fronteras físicas. Entonces, ahí hay mucho que discutir y, por supuesto, es una estrategia de sobrevivencia. No podemos entender la migración en tránsito sin la digitalización. Y creo que algo que a mí en el campo me ha quedado clarísimo es lo que les decía en la presentación. Desde la región andina a Estados Unidos, la gente puede autoguiarse. Ya no necesitan de los chulqueros ni de los coyotes, no todos, por supuesto, pero se logra gracias a la información digital, gracias a TikTok que muestra en vivo por dónde hay que ir. Entonces es todo un espacio de análisis que, como siempre, hay que mirar los dos lados. Creo que eso es. Gracias. Gracias, Sole. Adelante, Guillermo. Sí, también un gusto ver a Shinji, a Federico, a Daniela. Gracias por las preguntas. Sí, yo diría que en el caso de la excepcionalidad, que también es un término que usó mucho Agamben, en el caso de las fronteras, yo diría que hay que usarlo en diversas medidas, ¿no? La génesis digamos, de la concepción de frontera asociada al Estado Nacional sí tenía un carácter muy monolítico, esencialista, y ahí sí se entendía como un límite rígido, ¿no? Inamovible. Creo que la idea de la excepcionalidad alude justamente a pensar lo que ya han dicho, la autonomía de las migraciones, que son producciones, que son porosas. Yo creo que de hecho es mucho más elaborado que esto y tiene que ver también con el Estado. La idea de pensar que el Estado tiene una especie de coherencia dura entre sus marcos jurídicos, sus discursos y cómo funciona de facto la política real de a quién dejan entrar y a quién no, es siempre un ejercicio de traslapes y desfases, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, recuerdo el caso muy sonado, ¿se acordarán? Justo en el contexto de la pandemia, donde en la frontera de Estados Unidos, en menos de 3 semanas aceptaron creo que a 40,000 ucranianos, y el índice de aceptación de hondureños era bajísimo, cuando en términos demográficos son mucho más, ¿no? De hecho, esa era una de las ideas que yo quería desarrollar con más detalle, y es, las fronteras hay que pensarlas justamente en función de finalidades, y son distintas, como también bien dijo Alejandra, cuando se trata de capital, las fronteras se abren, ¿no? Ahí sí se abren, sean capitales, digamos, por los canales estos ordinarios de los flujos, o sea, capitales de otro tipo que siempre encuentran cómo hacerlo, ¿no? Entonces, esta selectividad y esta porosidad creo que sí hay que leerla en términos también como de agendas políticas de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, yo por eso creo que las deportaciones y detenciones hay que leerlas como un ejercicio de fronterización, claro, esos son. De hecho, si tú ves el acumulado de, de los últimos 5 años de la gente que no ha llegado a Estados Unidos o no ha podido iniciar un proceso de petición de asilo, ves que México se vuelve un dispositivo de contención fuertísimo, ¿no? Estamos hablando de más de 500,000 personas. Y si a eso le sumas los devueltos, bueno, los encuentros devueltos por Estados Unidos y la tasa de los que no concluyen bien el proceso de asilo, pues se vuelve una cifra alarmante, ¿no? Entonces, yo sí creo que las fronteras hay que pensarlas así como desde la excepción. Y quizás no pensar, o sea, la excepción no sé qué tanto ayuda, creo que ayuda más pensarla en términos de lo que decía Soledad, a quién dejan entrar y a quién no, y por qué y en qué coyuntura, ¿no? Como decía, entre los ucranianos y los hondureños, ¿no? De la cuestión de la tecnología, yo creo que este es un debate muy interesante porque es el mismo del uso de la tecnología. Yo creo que aquí sí se tiene que trascender esta idea de hay que ver más bien las posibilidades, tanto de acceso a información como de control. Yo aquí coincido con Soledad, me parece que hay ejemplos muy claros de cómo el uso de tecnología por parte de los estados, por ejemplo, o de actores vinculados a los estados, hay un claro control. Eso lo dijo muy bien CBP One, pero como ustedes saben, CBP One no funciona en Ciudad de México, se tienen que ir hasta la frontera, y efectivamente hay no solo el ejido tecnológico, sino el manejo de la aplicación, ¿no? Y finalmente solo es la primera puerta porque eventualmente eso va a seguir en el proceso respectivo en las cortes, ¿no? O el otro caso que salió en una nota muy interesante del País hace unas semanas, mencionaban dos casos. Uno
uno como de las virtudes y las posibilidades que ofrecía. Hablaban de unos traductores que están usando ciertas organizaciones prominentes en Europa, que te podían traducir un montón de lenguas y eso facilitaba un montón, desde procesos, desde iniciar procesos de asesoría judicial hasta cuestiones de salud. Una niña que iba sola finalmente pudo encontrar a su familia. Pero está el otro caso de las apps como CBP One, pero las que corresponden a aquel continente, en donde decían que allí haya sesgos raciales, ¿no? Muy claros. Entonces que la aplicación, por cómo estaba diseñada, efectivamente ya te generaba procesos de exclusión muy, muy claros. Yo creo que aquí sí habría que entrarle con eso, con suspicacia y en términos de los usos otra vez, ¿no? ¿Quién está detrás y con qué finalidad las usan? Y cierro esto con una experiencia muy interesante que, bueno, Bruno Miranda ha trabajado muy bien la migración haitiana y para los haitianos han sido clave la forma en que tejen sus redes a través de los celulares. Yo me acuerdo mucho que en Tapachula, por ejemplo, algo que era hacían muy rápido ellos era tener el celular, conseguir el celular o tener un chip, y tú veías que se generaban unas redes organizativas que contrastaban, por ejemplo, con las de hondureños o guatemaltecos, ¿no? Digamos, sin jerarquizarlas, más bien eran como que se articulaban en torno a este tipo de dispositivos y no en términos del fetiche, sino de que sí permitían una serie de redes muy interesantes, desde Chile hasta Estados Unidos y o México, ¿no? Entonces, yo diría que el debate es ese, como rastrear más los usos, pero en términos complejos, ¿no? De los actores, las instituciones, los contextos. Y en relación a la pregunta con la geografía, yo sí creo que la articulación geografía-antropología es una muy fértil. Creo que se ha dado poco en ciertos, digamos, en ciertos lugares. Curiosamente, en la literatura anglosajona sí hay más como, pero creo que sí da mucho, sobre todo en términos también de lo que puede. re- Me remito solo a dos dispositivos conceptuales muy interesantes de la geografía. Una es la escala. La escala te permite moverte desde procesos macros de carácter regional, como por ejemplo las producciones de frontera en términos de lo que pasa en Estados Unidos, hasta escalas micro locales que te permiten justamente articularla muy bien con la densidad de producción de conocimiento etnográfico, ¿no? Y la articulación de escalas resuelve bien eso. O sea, un ejemplo de articulación de escalas puede ser estos términos como lo local, ¿no? Pero que me parece que la geografía sí lo puede resolver. Me parece que también tiene atributos interesantes para pensar el espacio de una manera mucho más compleja y densa. Una de las críticas que se le ha hecho, por ejemplo, a algunos de los usos del transnacionalismo desde la translocalidad, tenía que ver con esta idea de que es efectivamente trascendemos las fronteras y los marcos del nacionalismo metodológico y de la preponderancia del Estado, pero los procesos nunca acontecen en la indefinición de la materialidad del espacio. Entonces, ¿cómo, sin estar ceñido a los límites de las fronteras y del nacionalismo metodológico, cómo pensamos esta articulación de puntos, ¿no? O el pensamiento rizomático que Kern también alguna vez mencionó en su texto del 95, ¿no? Y el otro me parece que son categorías como la de territorio, territorialidad, que te permite también poner en juego procesos donde la agencia social no es tan relevante, por ejemplo, en una definición muy clásica del territorio en términos de los estados nacionales del control del espacio, pero también desde concepciones, por ejemplo, de los brasileños, ¿no? De Hasber, de Manzano Fernández, etcétera, sí da lugar a la agencia y a las lógicas, por ejemplo, de los grupos campesinos en esquemas que te permiten entender la disputa del espacio desde distintas lógicas y procesos de apropiación del espacio, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí hay una mancuerna que puede ser, pues muy fértil, muy útil, ¿no? Y un gusto verlos. Gracias por la Guillermo. invitación. Gracias. Muy bien, pues yo creo que ya se acabó por hoy. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias allá, por favor. Muchas gracias a ustedes. Gracias, saludos. Federico, Chao, ¿te va a decir gracias. algo? Ustedes no, pero bueno.